Hola profesor, buenas tardes. Voy a exponer sobre el tema 6.2, que es sobre la energía superficial y tensión superficial. Y vamos a explicar estos conceptos y que son importantes en el estudio de la metalurgia y los materiales, y cómo estos conceptos impactan en el equilibrio de fases. Para empezar, me gustaría como aclarar un poco qué son estos conceptos. Y la energía superficial es la energía necesaria para crear una unidad de área de interfaz entre dos fases, y es importante para entender cómo interactúan las fases. También es importante decir que esta energía determina la estabilidad de la interfaz entre el sólido y el líquido. Por otro lado, la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud que actúa en la interfaz entre dos fases invisibles. Em, por ejemplo, entre un líquido y un gas. Eh, ok. Esta fuerza tiende a minimizar el área de la interfaz, lo que resulta en fenómenos como la formación de gotas de líquido y la estabilidad en las capas superficiales de los líquidos. Para aclarar un poquito, la interfaz se refiere a la frontera o límite donde dos fases diferentes se encuentran e interactúan. Esta interfaz o frontera pueden existir entre sólidos, líquidos y gases en diversas combinaciones, como lo había mencionado, ya sea sólido líquido, líquido gas, mm, sólido gas o entre dos sólidos distintos. Ahora, también es importante recalcar que existe interacción entre la energía superficial y la tensión superficial, y ahorita les voy a explicar un poquito. Y bueno, como ya había mencionado, estos dos conceptos están relacionados. Eh, por ejemplo, en la solidificación de un metal líquido, la energía superficial es importante en la nucleación y en el crecimiento de los cristales, mientras que en la tensión superficial determina la forma y la estabilidad de las gotas del metal líquido. Y comprender estas interacciones es importante para poder nosotros controlar los procesos metalúrgicos. Mm, En esta diapositiva lo que yo les puse es cómo interactúan estas, es- estos conceptos de distintas formas, tanto como en el efecto de la forma de las gotas, como ya mencioné, en la nucleación y el crecimiento de los cristales, que ya también mencioné, en el proceso de solidificación y fusión y aplicaciones en materiales compuestos. Bueno, por ejemplo, retomando un poquito el ejemplo del principio, el efecto en la forma de las gotas, en el caso de una gota de líquido dentro de un gas, la tensión superficial hace que la gota adopte una forma esférica. Esto se debe que una esfera tiene la menor área superficial para un volumen dado, lo que minimiza la energía superficial. Este principio es importante para la fabricación de metales y aleaciones, donde la forma de las partículas pueden influir en las propiedades del material final. En el proceso de solidificación y fusión, durante la fusión y solidificación, la energía superficial afecta la distribución de fases y la microestructura del material. Por ejemplo, en la solidificación, la energía superficial influye en la forma y el tamaño de las dendritas que se forman,
Y la tensión superficial, por otro lado, afecta a la movilidad de las interfaces líquidas, influyendo en la velocidad de la solidificación y en la homogeneidad del material. Y en la nucleación y el crecimiento de cristales, durante la solidificación de los metales, la energía superficial influye en la nucleación y el crecimiento de cristales. Una alta energía superficial puede hacer que sea más difícil para los núcleos del cristal formarse porque se necesita más energía para crear una nueva interfaz sólida líquida. Sin embargo, una vez que en esta se forma un núcleo, la tensión superficial influye en cómo crecen los cristales, ya que las interfaces tienden a minimizar su área para reducir la energía total del sistema. Ya por último, tenemos la aplicación en materiales compuestos. Eh, en esta aplicación, la energía superficial entre la matriz y la fase del refuerzo determina la adhesión y la distribución de las fases del refuerzo. Una alta energía superficial puede mejorar la adhesión, pero también puede causar aglomeración de las fases de refuerzo. La tensión superficial afecta cómo se distribuyen las fases del refuerzo durante la fabricación, influyendo en las propiedades mecánicas y térmicas de este compuesto. Y ahora teniendo un poquito más claro cómo la energía superficial y la tensión superficial interactúan entre ellos, es importante ahora recalcar las aplicaciones dentro de la metalurgia y la creación de nuevos materiales. Ahora ya teniendo un poquito más claro lo que son estos conceptos y cómo interactúan entre sí, es importante aclarar que la comprensión eh, de estos mismos conceptos es importante porque se aplican en la fabricación de las aleaciones, recubrimientos superficiales y materiales compuestos. Por ejemplo, en la fabricación de películas delgadas, la energía y la tensión superficial se controlan cuidadosamente para garantizar propiedades específicas del material. En esta diapositiva tengo algunos otros ejemplos. Eh, ok, bueno, el primer ejemplo sería durante el proceso de solidificación. Como en la fundición de metales, la energía superficial influye en la nucleación y el crecimiento de los cristales. Y controlar la energía superficial permite optimizar la estructura del grano del metal fundido, lo que a su vez afecta sus propiedades mecánicas. Por ejemplo, la nucleación, una alta energía superficial puede influir en la formación de núcleos, lo que resulta en un menor número de núcleos y por lo tanto en granos más grandes. También en el crecimiento de granos, la forma y el tamaño de los granos puede ser controlado ajustando la energía superficial y las condiciones de enfriamiento, lo que es crucial para obtener propiedades mecánicas deseadas como la dureza y la ductilidad. En materiales compuestos, la energía superficial entre la matriz y la fase de refuerzo determina la cantidad de adhesión y la distribución de las fases. Una buena adhesión entre la matriz y el refuerzo es crucial para transferir cargas eficientemente y mejorar las propiedades mecánicas del compuesto. En la distribución de fases, controlar la energía ayuda a dispersar uniformemente las partículas de refuerzo, evitando aglomeraciones y asegurando propiedades homogéneas, o sea, durante todo el material. En la sintetización y procesamiento de polvos, la sintetización es un proceso clave en la fabricación de componentes cerámicos y metálicos a partir de polvo. Aquí la energía superficial actúa la adhesión y la cohesión de las partículas durante la sintetización. La reducción de energía superficial a través del proceso de sintetización, las partículas se fusionan para reducir la energía superficial, mejorando la densidad de las propiedades mecánicas del material resultante. La control de la microestructura, ajustar la energía superficial y la temperatura de sintetización permite controlar el tamaño y la distribución de los poros,
lo que influye en las propiedades finales del material. Y ahora para tratamiento superficial y modificación de propiedades, el tratamiento de superficies mediante técnicas que, como la anodización, galvanoplastia y recubrimientos de compresión química se utilizan para modificar las propiedades superficiales de los materiales, como la resistencia a la corrosión, am, aplicando recubrimientos protectores, la energía superficial expuesta al ambiente corrosivo. Y ahora como diapositiva final, me, llegué a algunas conclusiones y las enumeré. La primera sería la energía superficial y la energía requerida para crear una unidad de área de interfaz entre dos fases. La 2, la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud que actúa para minimizar el área de la interfaz entre dos fases inmiscibles. Como ya mencionamos, puede ser sólido, líquido, líquido, gas o dos sólidos inmiscibles. Los conceptos de energía y tensión superficial están relacionados y juntos afectan fenómenos clave como la nucleación y el crecimiento de cristales y adhesión de recubrimientos. En la metalurgia, controlando la energía y la tensión superficial, se puede optimizar la microestructura y las propiedades mecánicas de los materiales. Es decir, que le podemos dar las propiedades que uno quiera. Mm, En la fabricación de recubrimientos y películas delgadas, la tensión superficial determina la uniformidad y la adhesión, crucial para aplicaciones industriales. La manipulación de la energía superficial es importante en el proceso como la sintetización y la fabricación de materiales compuestos para mejorar la cohesión y las propiedades finales. Y ahora, comprender y controlar estos parámetros es importante para el equilibrio de fases y la optimización de procesos de fabricación. Y ya por último, la capacidad de manipular la energía y la tensión superficial permite desarrollar materiales con propiedades específicas, mejorando su rendimiento en diversas aplicaciones. Vale. Y eso es todo, profe. Nos vemos.